Hablar de Elsa Aguirre es hablar de una de las mujeres más emblemáticas del cine mexicano, un rostro que marcó generaciones enteras y que todavía hoy despierta admiración, curiosidad y respeto. Pero antes de convertirse en aquella actriz que iluminó la época de oro del cine nacional, Elsa fue una niña con ilusiones, temores y un destino inesperado que la conduciría hacia la fama. Comprender su biografía y su niñez es fundamental para entender cómo se forjó la personalidad de esta estrella que, con el tiempo, también se convirtió en símbolo de misterio y resiliencia. Elsa Irma Aguirre Juárez nació un 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, México, en el seno de una familia humilde pero unida. Sus padres, personas trabajadoras, inculcaron en ella y en sus hermanos el valor del esfuerzo y la disciplina. No obstante, desde pequeña, Elsa llamó la atención por su singular belleza. Sus grandes ojos oscuros, su expresión profunda y su porte distinguido contrastaban con la sencillez del entorno en que creció. Aquella niña, sin saberlo, ya poseía la materia prima que más adelante la convertiría en uno de los rostros más reconocidos del cine latinoamericano. La infancia de Elsa no estuvo marcada por lujos ni excesos, sino por una vida modesta que fortaleció su carácter. Desde muy temprana edad mostró sensibilidad artística. Le gustaba escuchar música, cantar y observar con fascinación los espectáculos de teatro local que llegaban de vez en cuando a su ciudad. En esas primeras experiencias culturales, aún inocentes, Elsa descubría un universo que poco a poco comenzaba a seducirla. No obstante, en aquel entonces nadie podía imaginar que aquella niña tímida terminaría pisando los escenarios más importantes de México. Durante la década de 1930, México atravesaba transformaciones sociales y culturales profundas. La radio, el cine y la música comenzaban a tejer una identidad nacional que impactaba en la vida cotidiana de las familias. Elsa, como muchos niños de su generación, fue una espectadora privilegiada de aquel proceso. Pasaba horas escuchando radionovelas junto a su madre y admirando las imágenes de las estrellas que aparecían en las revistas de la época. Fue allí donde nació su primera gran fascinación. Las actrices que parecían diosas inalcanzables, mujeres que combinaban talento con una elegancia que deslumbraba a todo un país. Al mismo tiempo, su adolescencia estuvo marcada por mudanzas y cambios familiares. La familia Aguirre decidió trasladarse a Ciudad de México, buscando mejores oportunidades. Ese cambio fue crucial en la vida de Elsa, porque la capital era el epicentro cultural y cinematográfico de la nación. Allí, entre calles bulliciosas y cines que exhibían lo mejor de Hollywood y de la producción nacional, Elsa se impregnó del ambiente artístico que comenzaba a trazar su destino. Fue en esos años juveniles cuando su belleza empezó a abrirle puertas. Sin proponérselo, su rostro llamaba la atención de productores y fotógrafos. La oportunidad decisiva llegó cuando, en compañía de su hermana Alma Rosa, participó en un concurso de belleza. Nadie imaginaba que ese certamen sería el inicio de una carrera estelar. Las dos hermanas Aguirre despertaron inmediatamente el interés de los cineastas, quienes vieron en ellas un potencial innegable para la pantalla grande. Pero detrás de esa entrada repentina al mundo del cine se escondía una historia de disciplina y voluntad. Elsa no solo confiaba en su atractivo físico, sino que también decidió prepararse. Tomó clases de actuación, trabajó en mejorar su dicción y observaba con atención a las actrices consagradas para aprender de ellas. Su determinación contrastaba con su naturaleza introvertida. Esa dualidad entre la timidez íntima y el magnetismo público marcaría toda su trayectoria. La joven Elsa pronto se encontró ante una vida que jamás había imaginado. Sesiones fotográficas, pruebas de cámara y contactos con directores y productores que ya visualizaban en ella una futura estrella. Sin embargo, aquellos primeros pasos no fueron fáciles. Se enfrentó a prejuicios, a la presión de los medios y a la comparación constante con otras jóvenes aspirantes al estrellato. Con paciencia y carácter, fue construyendo una identidad propia que con los años
se consolidaría como sinónimo de elegancia, belleza serena y talento actoral. En esos inicios, también comenzaron a gestarse los valores que más tarde marcarían su vida personal: la independencia, la fortaleza frente a la adversidad y una profunda búsqueda espiritual que le permitiría enfrentar no solo los retos del cine, sino también los desafíos en el terreno más íntimo, como el amor y los matrimonios fallidos que se convertirían en parte esencial de su leyenda. Así, la niña nacida en Chihuahua y criada en un ambiente sencillo, comenzó a transformarse, poco a poco, en una figura pública destinada a trascender el tiempo. Su biografía temprana nos revela que Elsa Aguirre no fue simplemente producto de la suerte, sino el resultado de una serie de circunstancias históricas, sociales y familiares que moldearon a una mujer única. Su vida inicial, llena de contrastes entre modestia y sueños, entre timidez y determinación, fue el terreno fértil donde germinó la semilla de una de las divas más recordadas del cine mexicano. La llegada de Elsa Aguirre al cine mexicano no fue un acontecimiento fortuito, sino el inicio de un camino que la transformaría en leyenda. A finales de la década de 1940, cuando apenas era una joven de mirada intensa y presencia magnética, dio sus primeros pasos en una industria que vivía uno de sus periodos más brillantes, la llamada época de oro del cine mexicano. Aquellos años estaban dominados por estrellas de la talla de María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante y Jorge Negrete, y la competencia era feroz. Sin embargo, Elsa logró encontrar un lugar propio, construyendo una identidad artística que la distinguió de todas las demás. Su debut ocurrió en 1948 con la película El sexo fuerte, dirigida por Emilio Gómez Muriel. Aunque no se trataba de un papel protagónico, la presencia de Elsa cautivó al público y a los críticos. Su belleza serena, acompañada de un aura de misterio, comenzó a consolidarse como su sello personal. En poco tiempo, los directores descubrieron que en ella había algo más que un rostro atractivo. Había una actriz con disciplina, naturalidad y una capacidad innata para transmitir emociones complejas. Durante los años 50, su carrera se disparó. Fue contratada por importantes estudios cinematográficos y trabajó con algunos de los cineastas más reconocidos de México. Películas como Acapulco, 1972, Ladrón de cadáveres, 1973, o La Diana Cazadora, 1907, la colocaron en la cima del reconocimiento popular. Su imagen en pantalla evocaba sensualidad y sofisticación, sin caer en excesos. Elsa era capaz de interpretar tanto a la mujer fatal como a la joven inocente, con una versatilidad que le permitió adaptarse a distintos géneros: melodrama, comedia, cine de acción y hasta cine fantástico. En este periodo, además, empezó a consolidarse como un ícono de belleza internacional. Las revistas de la época publicaban su imagen constantemente, y no fueron pocos los críticos que la compararon con actrices de Hollywood como Ava Gardner o Rita Hayworth. Sin embargo, Elsa nunca intentó imitar a nadie. Su estilo era único, profundamente mexicano, con una elegancia discreta que la diferenciaba de las demás divas. Uno de los aspectos más fascinantes de su carrera fue la forma en que representó a la mujer en una época de grandes cambios sociales. En muchos de sus papeles, Elsa encarnaba personajes femeninos fuertes, independientes y con voz propia, algo que contrastaba con los roles tradicionales asignados a las mujeres en el cine de mediados del siglo XX. Así, sus interpretaciones se convirtieron también en símbolos de una incipiente transformación cultural que abría paso a nuevas formas de entender la feminidad en México. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Elsa Aguirre continuó trabajando con éxito, aunque la industria cinematográfica mexicana comenzaba a experimentar altibajos. Mientras algunas figuras de su generación se retiraban, ella supo reinventarse, adaptándose a las nuevas tendencias. Participó en producciones de televisión y obras de teatro, mostrando que su talento no se limitaba al cine. Su voz, profunda y elegante, también le permitió incursionar en el doblaje y en recitales poéticos,
actividades que reforzaron su reputación como una artista integral. Un aspecto crucial de su trayectoria es que Elsa siempre fue selectiva con sus proyectos. A diferencia de otros actores que aceptaban cualquier papel para mantenerse vigentes, ella optaba por producciones que le permitieran preservar su prestigio. Esa elección consciente contribuyó a que su nombre mantuviera un halo de respeto, incluso en los años en que el cine mexicano enfrentaba crisis económicas y creativas. En paralelo a su trabajo en la pantalla, Elsa también cultivó un lado más personal dentro de su carrera. Se interesó por la espiritualidad, la literatura y la poesía, lo cual empezó a reflejarse en su forma de actuar. Con el tiempo, sus interpretaciones adquirieron una profundidad distinta, menos enfocada en la juventud y la belleza física, y más en la madurez y la introspección. La crítica especializada no dudó en reconocer su legado. A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples homenajes y premios, no solo por su contribución al cine, sino también por su capacidad de permanecer vigente como figura cultural. Su carrera, en lugar de apagarse con los años, se transformó en un símbolo de permanencia. Elsa Aguirre representaba la memoria viva de la época de oro, un puente entre generaciones que la seguían admirando. Hoy, al mirar hacia atrás, es imposible separar la historia del cine mexicano del nombre de Elsa Aguirre. Sus más de 40 películas constituyen un legado invaluable, testimonio de una época donde la pantalla grande era el corazón de la cultura popular. Ella no solo fue actriz, sino también musa, referente y modelo a seguir. Su carrera consolidó el mito de la mujer que, aun en medio de las exigencias del espectáculo, supo imponer su dignidad y su estilo personal. Si en la pantalla grande, Elsa Aguirre se convirtió en un ícono de belleza y elegancia, en su vida personal transitó por un camino mucho más complejo, lleno de alegrías, decepciones, búsquedas espirituales y, sobre todo, relaciones amorosas que marcaron su destino. Su vida íntima no estuvo exenta de polémicas, y fue precisamente en ese terreno donde más sorprendió a sus seguidores, porque detrás de la diva perfecta se escondía una mujer con dudas, pasiones intensas y un profundo anhelo de estabilidad. Desde su juventud, Elsa compartió un lazo muy estrecho con su familia. Creció en un núcleo unido en el que sus hermanos, en especial Alma Rosa, fueron pilares fundamentales. Ambas hermanas ingresaron al mundo del espectáculo casi al mismo tiempo, convirtiéndose en un dúo inolvidable de la pantalla mexicana. Esa complicidad fraterna le dio fuerzas a Elsa en los momentos más difíciles, sobre todo cuando la fama comenzaba a aislarla de la vida cotidiana. La familia, pese a todo, fue su refugio emocional y espiritual. Sin embargo, la faceta más comentada de su vida personal fue sin duda la sentimental. A lo largo de su vida, Elsa Aguirre se casó 3 veces, y en cada uno de esos matrimonios, vivió experiencias que, lejos de brindarle la estabilidad que buscaba, se convirtieron en episodios turbulentos. Su primer matrimonio estuvo rodeado de ilusiones juveniles. Era la unión con un hombre que prometía brindarle apoyo y comprensión en medio de su ascendente carrera. No obstante, la realidad pronto le mostró que la convivencia no era tan idílica como ella había soñado. Entre compromisos laborales, celos y diferencias de carácter, aquel vínculo terminó fracturándose. Elsa, que en la pantalla aparecía como símbolo de perfección, enfrentaba en privado la dura lección de que el amor también podía doler. El segundo matrimonio la encontró en plena consolidación como actriz. En este caso, el amor nació de la admiración mutua y de un proyecto de vida compartido. Sin embargo, la fama de Elsa, su ritmo de trabajo y la presión social volvieron a poner a prueba la relación. Aunque hubo momentos de ternura y complicidad, los conflictos internos terminaron erosionando la unión. El divorcio fue inevitable, y la prensa, atenta a cada paso de la actriz, convirtió aquel desenlace en noticia de primera plana. El tercer matrimonio, quizás el más recordado, mostró a una Elsa más madura, pero también más exigente con lo que esperaba de una pareja. Quería, sobre todo, paz, comprensión y respeto. Al principio parecía haber encontrado ese equilibrio,
pero con el tiempo volvió a descubrir que la vida conyugal estaba lejos de ser un refugio seguro. La ruptura final sorprendió a muchos, pues pocos imaginaban que una mujer como ella, con todo el éxito y el prestigio alcanzado, no lograra consolidar un matrimonio duradero. Estas experiencias sentimentales dejaron una huella profunda en su vida. Elsa, lejos de ocultarlas, supo hablar con honestidad sobre ellas en entrevistas, revelando que, aunque amó intensamente, también sufrió. No se mostraba como una víctima, sino como una mujer consciente de que el amor, tal como ella lo vivió, fue al mismo tiempo su mayor fuente de inspiración y su más grande desilusión. Más allá de los matrimonios, también existieron romances fugaces y rumores de relaciones con figuras del medio artístico, aunque ella siempre trató de mantener esos aspectos en reserva. Esa discreción alimentó el misterio que rodeaba a su figura. El público quería saberlo todo, pero Elsa imponía límites claros, una actitud que reforzaba su aura enigmática. La maternidad fue otro tema que marcó su vida personal. A diferencia de otras estrellas de su tiempo, Elsa nunca priorizó formar una familia numerosa. Su carrera absorbía la mayor parte de su energía, y sus búsquedas personales se enfocaban más en el desarrollo espiritual y en el arte que en la crianza de hijos. Esta decisión, que para algunos resultó incomprensible, fue también una muestra de su carácter independiente y de su forma distinta de concebir la vida de mujer, en un tiempo en el que la sociedad esperaba que las actrices fueran no solo esposas, sino también madres ejemplares. En paralelo a sus relaciones sentimentales, Elsa cultivó una vida interior muy rica. Se interesó profundamente por la filosofía oriental, la meditación y la práctica del yoga. Estas disciplinas no solo le dieron equilibrio, sino que también moldearon la manera en que enfrentó sus fracasos amorosos. Encontró en la espiritualidad un refugio que compensaba la ausencia de estabilidad conyugal. De esta forma, la vida íntima de Elsa Aguirre nos muestra una mujer multifacética, hija y hermana leal, esposa 3 veces, amante apasionada y buscadora incansable de respuestas interiores. Sus divorcios y sus romances no la debilitaron, sino que reforzaron su personalidad. El dolor que experimentó en su vida privada se transformó en sabiduría, y esa madurez la ayudó a mantener el respeto del público incluso cuando confesaba sus fracasos. Después de décadas de silencio y especulación, Elsa Aguirre sorprendió a todos cuando decidió hablar abiertamente sobre el tema más delicado de su vida personal, el motivo de sus 3 divorcios. Durante años, la prensa había tejido rumores, atribuyendo sus rupturas a celos, infidelidades o diferencias irreconciliables. El público, fascinado por la vida íntima de la diva, nunca dejó de preguntarse por qué una mujer tan admirada, talentosa y aparentemente perfecta en la pantalla no había logrado consolidar un matrimonio estable. Fue entonces, ya entrada en la madurez, cuando Elsa tomó la decisión de revelar su verdad, una verdad que conmovió profundamente a sus seguidores. En una entrevista íntima, con la serenidad que siempre la caracterizó, Elsa confesó que la verdadera razón detrás de sus divorcios no fue un fracaso del amor, sino una búsqueda interna que no encontraba respuesta en la vida conyugal. Explicó que, a pesar de haber amado intensamente, en cada matrimonio sentía que algo esencial faltaba: la libertad de ser ella misma. Elsa no era una mujer dispuesta a renunciar a sus sueños ni a limitar su identidad para encajar en los moldes que imponía la sociedad de su tiempo. Sus palabras fueron claras. Amé. Sí, pero también entendí que el matrimonio en mi vida representaba un límite a mi crecimiento personal. No quise ser prisionera de una relación que me robara mi esencia. Preferí divorciarme antes que vivir encadenada a una vida que no era mía. Con esta declaración, Elsa desmitificó la idea del matrimonio como destino obligado y puso sobre la mesa un tema que en su época era casi tabú: la autonomía de la mujer frente al amor y la sociedad. Detalló además que en cada relación se enfrentó a la misma encrucijada: esposos que admiraban a la actriz, pero que no siempre aceptaban a la mujer libre, independiente y reflexiva que ella era fuera de la pantalla. Su popularidad
Su disciplina profesional y su espíritu indomable despertaban incomodidad en quienes esperaban de ella una vida conyugal más sumisa. Elsa, lejos de ceder, prefirió seguir su camino sola. Esta confesión causó un gran impacto porque rompió con el estereotipo de la diva desgraciada en el amor que tantos medios habían alimentado. Elsa no hablaba desde el dolor ni desde la frustración, sino desde la conciencia. Para ella, el divorcio no era un fracaso, sino un acto de valentía, una decisión consciente de no traicionar su esencia. En sus propias palabras, me divorcié no porque no amara, sino porque me amaba a mí misma lo suficiente para no conformarme con menos de lo que merecía. Lo más sorprendente fue el tono de paz con que relató su historia. No había resentimiento hacia sus exmaridos, ni quejas amargas. Al contrario, reconocía que cada uno le había dejado enseñanzas valiosas, pero subrayaba que ninguno logró acompañarla en la dimensión espiritual que ella buscaba. Ese vacío, que en algún momento pudo ser doloroso, terminó convirtiéndose en el motor de su evolución personal. En este punto, Elsa habló también de su refugio en la espiritualidad. Contó cómo el yoga, la meditación y la filosofía oriental le dieron la serenidad que nunca encontró en sus matrimonios. Según ella, esas prácticas le mostraron que el verdadero amor debía comenzar por uno mismo, y que solo quien se conoce y se acepta puede compartir una vida plena con otra persona. Por eso, aunque se casó 3 veces, entendió que su destino no estaba en ser la esposa de, sino en ser Elsa Aguirre en toda su plenitud. El público recibió esta revelación con sorpresa y admiración. Para muchos, sus palabras representaron un mensaje poderoso de independencia y dignidad femenina. En una sociedad que durante décadas había visto el matrimonio como sinónimo de éxito, escuchar a una figura de su talla decir que el divorcio fue una forma de liberación fue revolucionario. Con esta confesión, Elsa Aguirre cerraba un ciclo de especulaciones y abría un legado distinto, el de una mujer que no tuvo miedo de contradecir a la norma social. Su valentía inspiró a nuevas generaciones de mujeres a pensar en el amor no como una cadena, sino como una elección libre.